del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenidos a Reina de la Paz TV. Nos alegramos mucho de que estés al otro lado de la pantalla. Jueves 15 de noviembre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. Vamos a hablar hoy de cómo llegará el reino de Dios. Jesús nos habla hoy de cómo llegará el reino de Dios. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Los fariseos preguntan a Jesús cuándo va a llegar el reino de Dios. Y Jesús no les responde cuándo, sino que les responde cómo. Nosotros también le preguntamos a Jesús: ¿cuándo, Jesús? ¿Cuándo? Pero el Señor no nos responde cuándo, sino que el Señor nos dice cómo va a llegar. Y nos dice lo que tenemos que hacer para poder recibirlo, para poder pertenecer a Él, para poder disfrutarlo, para poder tener ese reino, ser parte de ese reino. Entonces vamos a irlo viendo. Le preguntan: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí. Entonces, la primera enseñanza que nos da Jesús: el reino de Dios no viene aparatosamente. Nos está hablando de una primera presencia del reino de Dios en nuestra vida y en la humanidad, que es la presencia del reino de Dios en medio de nosotros, porque dice Jesús: no dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Es decir, indirectamente les está diciendo: vosotros me preguntáis que cuándo va a llegar el reino de Dios. Pues yo os digo que ya está en medio de vosotros. Ya está en medio de vosotros.
De manera que si tú y yo decimos, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y deseamos que llegue el reino de Dios. Jesús nos dice, ya está en medio de vosotros, ya está contigo el reino de Dios, ya lo tienes, pero no viene aparatosamente. No dirán, está aquí o está allí. No tienes que irte a otro lugar para encontrar el reino de Dios. Ya está contigo el reino de Dios. Tienes que comprender que es un reino que viene a ti en humildad, de una manera muy sencilla, y tienes que aprender a acoger y a vivir el reino de Dios en tu vida en esa humildad. Nos lo ha explicado la Reina de la Paz en muchos mensajes. ¿Cómo puedo yo vivir ya el reino de Dios? Pues ora, acoge el amor de Dios en tu vida, cree en su amor, cumple la voluntad de Dios, ámale a Él sobre todas las cosas, ama a tus hermanos, dalo todo por ellos y por el Señor. Perdona, pide perdón. Es decir, vive el Evangelio, vive las enseñanzas de Jesús, vive los mensajes de la Reina de la Paz, y de esa manera el reino de Dios está ya en tu vida presente y tú empiezas a formar parte de ese reino. Esa es la primera manera como el reino de Dios está en medio de nosotros, como el reino de Dios viene a nosotros. Pero después continúa Jesús y dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ahí nos habla Jesús de la gran tribulación. Está anunciado en la Biblia, también habla de ello el Catecismo de la Iglesia Católica, que antes de la venida gloriosa del Señor hay un tiempo de gran tribulación, gran sufrimiento. Desearéis ver un día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Es como si está diciendo, llegará un día en que Jesús, en que yo, el Hijo del Hombre, les dice a los discípulos, parecerá que ya no estoy con vosotros. Me buscaréis, pero no me encontraréis. Será un tiempo en el que parezca que la fe ha sido derrotada. Lo parezca. No será así, pero lo parecerá. Y también en la vida personal de cada uno de nosotros tenemos en algún momento de nuestra vida
esa gran tribulación, un momento de una gran prueba en nuestra vida, en nuestra fe, un momento en el que parece que el Señor se ha ido, que nos ha abandonado. Ese es el tiempo de la gran tribulación, que es el momento que prepara la gran irrupción, la gran entrada de la gloria de Dios en el mundo y en nuestra vida. Porque dice Jesús después: entonces, cuando deseéis ver un día del Hijo del Hombre y no lo veáis, se os dirá: está aquí o está allí, no vayáis ni corráis detrás. No. En el tiempo de la prueba, en el tiempo de la gran tribulación, no te sirve de nada correr de un lado para otro. Ir a buscar el reino de Dios aquí, allí, es un tiempo de paciencia y de esperanza. En los momentos de tribulación en tu vida, lo que tienes que hacer es tener paciencia, porque todo se pasa, y tener esperanza, porque Dios te va a ayudar. Dios va a venir a rescatarte de esa tribulación que estás viviendo. Paciencia y esperanza. No perder la esperanza en Dios. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Un relámpago. De repente, todo el cielo iluminado. Pues así será el Hijo del Hombre en su día. De repente, toda esa gran tribulación desaparece, se hace presente el Señor y lo transforma todo. De repente en tu vida el Señor viene a tu corazón y toda esa prueba que estabas pasando, toda esa tribulación, se transforma en gloria, en presencia de Dios en tu vida. Pero primero es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Y nos ha dicho la Reina de la Paz en el mensaje del 2 de noviembre, hace 15 días. No olvidéis, mi Hijo os ha amado y os ama. Su amor está con vosotros y en vosotros, cuando sois uno con Él. Él es la luz del mundo y nadie ni nada logrará detenerlo en la gloria final. Ese relámpago que brilla de un fulgor a otro, de un lado al otro del cielo, con gran fulgor. Pues eso así también será el Señor cuando intervenga. Nadie ni nada logrará detenerlo en la gloria final. Nadie ni nada puede impedir que el Señor te cuide, te bendiga, que Él haga desaparecer esa gran prueba que estás pasando en algún momento de tu vida. Él vendrá con su gloria, con el poder
de su resurrección a sacarte de ese sufrimiento porque es tu Dios que te ama. Tú, mientras tanto, espera, aguarda, espera en el Señor, aguarda en Él. Esa es la enseñanza del Evangelio de hoy, querida familia. Hasta mañana, si Dios quiere, que el Señor te bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal.